Ramón, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre el impacto que ya está teniendo la nueva política de la presidencia imperial de Donald Trump en las relaciones con la Unión Europea. ¿Cómo ha reaccionado Europa a esta propuesta de Trump de negociar con Putin de forma bilateral el fin de la guerra en Ucrania, que entre otras condiciones propone la cesión de los territorios ocupados a Ucrania por Rusia y el no ingreso de Ucrania en la OTAN? En Europa hay una enorme preocupación porque nos hemos sentido muy humillados por las formas de entrada, pero también por los contenidos de una propuesta de negociación que va en contra de todas las ideas, valores que hemos defendido hasta el momento. Primero nos ha dicho, y no fue solo Vance en Múnich, también lo hizo el secretario de Defensa Hayes, quien señaló sustancialmente que las negociaciones las iban a llevar los americanos con los rusos, que Europa no iba a estar en ellas, que Europa tendría que encargarse, en su caso, de las fuerzas de control de paz que en su día pudieran crearse para asegurar el alto el fuego y la neutralidad de la zona que en su caso se contemple como zona de separación entre Ucrania y Rusia, que tenemos que gastar más en defensa, que ellos van a dejar de ser la fuerza militar en NATO, en el Tratado del Atlántico Norte, y en esencia nos vino a decir al mismo tiempo que ellos van a negociar con Ucrania cómo se llevan las tierras raras, que son esos productos minerales que les interesan a los americanos. Una humillación absoluta. ¿Cómo reaccionará Europa? Pues no lo sabemos todavía, porque en Europa, desgraciadamente, hay muchos países que están todavía pendientes de lo que diga Estados Unidos, solo dependen de él, no tienen otra referencia, no creen en una Europa unida capaz de hacer frente a esta circunstancia y, por tanto, hay un síntoma de división muy profundo en el seno de la propia Unión Europea, lo que a mí más me preocupa sobre la capacidad de reacción que tengamos como Unión. ¿Cómo valoras la capacidad de Zelensky de resistir ante esta negociación bilateral Estados Unidos y Rusia? ¿Puede ser Ucrania el primer gran perdedor de esta nueva política de Trump o la Unión Europea podría ser algún contrapeso en esta alianza en ciernes entre Trump y Putin? Zelensky está realmente esperando que la negociación que Trump y los americanos establezcan con Rusia no sea en detrimento de los valores que ellos han defendido con su vida. Está prudente, está esperando, pero también está temeroso, porque está pensando que los planteamientos americanos de entrada están siendo ya, por así decirlo, muy proclives a Rusia. Primero, en que Trump ha reconocido a Rusia como un interlocutor, digamos, único, ¿no? En segundo lugar, no ha hecho ningún reproche ni sobre lo que fue la invasión, la ruptura del derecho internacional, todo lo que ha significado estos casi 3 años de guerra por parte de Rusia, que ha sido una guerra terrorista contra la población civil ucraniana. Ni una palabra. Pero es más, es que las propuestas de negociación que se han ido señalando, el propio secretario de Defensa lo hizo, ya van concediendo cosas que en una negociación siempre se dejan para el final, ¿no? Pero de entrada, por ejemplo, los americanos ya han dicho que no se puede contemplar la posibilidad de que Ucrania entre en la OTAN. Bueno, esto quizás sea el final de una negociación, pero si tú ya lo dices desde el principio, ya lo has entregado, ¿no? Lo mismo pasa con Crimea, que ya se ha dicho de antemano que esto es ruso. Y, por supuesto, en la misma línea va el territorio que la invasión rusa ha conquistado en el Donetsk y en el Donbass. Si ya de entrada pasa una negociación haciendo esas concesiones, luego no sé qué vas a negociar. No sé qué más vas a negociar. Entonces, hay razones para que Zelensky esté muy preocupado. Sinceramente, yo en ese sentido le compadezco, ¿no? ¿Y qué pasa por el medio? Pues que Europa, que tiene que ser un protagonista clave, porque no olvidemos que esta es una historia que surge cuando Ucrania se inclina hacia Europa, cuando Ucrania quiere hacer un acuerdo de asociación con Europa para integrarse en Europa. Entonces, esto es lo que realmente Putin no admitió.
y Europa tiene que formar parte de todo lo que es el desenlace político y desde luego económico de esta situación, claro, pero tenemos que participar en ello. Entonces, la sensación que tenemos es que Trump busca un arreglo fácil haciendo unas concesiones a Rusia que por otra parte responden a esa concepción totalmente imperialista que tiene Putin sobre Europa, porque sus teóricos, sus ideólogos, Durgin y compañía, están reivindicando que Europa tiene que ser compartida y que los países que ya se independizaron de la vieja Unión Soviética están en el juego. Y hablo de las repúblicas bálticas y hablo de una zona de los países del este, etcétera. Entonces, esta idea de que hay que remover Yalta para que los países europeos, que ahora son Europa, puedan ser objeto de una nueva negociación con Rusia, es una cosa que en Europa es sencillamente inadmisible. Y para las poblaciones bálticas, para los estonios, para los letonios, para los lituanos, para los checos, para los eslovacos, en fin, es inadmisible para los polacos. Entonces, realmente Europa está alucinando, dicho con una sencillez y una sinceridad absoluta sobre lo que está representando la acción de Trump en relación con el futuro de Europa y la negociación con Rusia. Se podría decir que esta es una crisis de la alianza que se ha mantenido después de la Segunda Guerra Mundial entre Europa y Estados Unidos. La OTAN, ¿está sorprendida la Unión Europea o estaban preparados para prever esta segunda presidencia de Trump? Porque Trump está haciendo todo lo que había anunciado. Seguramente nunca llegamos a creer que sería capaz de hacer lo que está haciendo, ¿no? Tampoco en la guerra comercial, en los aranceles, etcétera, con el mundo entero, pero en el fondo está mostrando una concepción profundamente unilateral, ha roto con el multilateralismo, con los principios del derecho internacional, con el orden global y se comporta como un nuevo imperio, como un imperio que configura el futuro en base a la potencia del fuerte y exigiendo a los débiles que acepten lo que el fuerte hace. Si es en el Canal de Panamá, si es en Groenlandia, si es en Canadá, si es en Europa, si es con Rusia. Y esto coincide demasiado, desgraciadamente, con una teoría que en el Kremlin vienen alimentando desde hace mucho tiempo, que es una teoría contra la democracia y al mismo tiempo en la reclamación de 4 grandes imperios en el mundo que configuran el orden internacional. Yo diría el desorden. Estados Unidos, Rusia, China e India. Ese es el mundo que viene. Y desgraciadamente Trump está alimentando esto, considerando a Putin como uno de los grandes, digamos, interlocutores de esa reordenación del mundo en una perspectiva en la que todos los demás somos peones de una partida del ajedrez que juegan los grandes imperios. Esto realmente es inadmisible, esto rompe con todas nuestras convicciones, rompe con lo que habíamos construido después de la Segunda Guerra Mundial, un orden internacional, un multilateralismo, unas normas de derecho internacional, un reconocimiento a las soberanías nacionales, etcétera, etcétera. Y ese tablero ha saltado por los aires, está saltando por los aires. Es así de grave lo que está pasando. Si le añadimos el ataque a las democracias que está surgiendo desde una concepción inclusive muy cercana al señor Trump, esta reivindicación de un monarca moderno, de un jefe de empresa, de un CEO de compañía para gobernar el país, que pasa de la democracia y de los filtros y de las complejidades que la democracia impone para poder gobernar rápidamente, de una manera autoritaria, claro, con esas firmas de esos decretos que se cargan los repartos de poderes, el legislativo, el judicial, etcétera. Esto es lo que está en el fondo ocurriendo y es por eso gravísimo, porque está rompiendo literalmente todos los principios y todas las bases de nuestra convivencia democrática e internacional. Decías que no está clara la cohesión dentro del liderazgo de la Unión Europea, que hay diferentes fuerzas. El vicepresidente Vance
apeló abiertamente a los sectores de ultraderecha de distintos países de Europa, incluso descalificó al gobierno de Alemania. ¿Qué impacto tiene ese mensaje? Es decir, Trump tiene aliados hoy fuertes dentro de la Unión Europea, o cuál es el equilibrio que hay dentro de la Unión Europea. Este es el problema que tenemos los europeos. Nos falta una unidad interna capaz de hacer frente a este tipo de desafíos. Y la presencia de Vance y el discurso ayer en Múnich va directamente apelando a las fuerzas de ultraderecha que no sean apartadas. El famoso cordón sanitario que los europeos tenemos frente a la ultraderecha porque defiende valores antidemocráticos o porque no comparte con nosotros lo que llamaríamos los criterios básicos de convivencia, de tolerancia, de respeto, de derechos humanos, contra poderes a la democracia. Entonces, claro, las fuerzas políticas democráticas han decidido hacer un cordón sanitario. Y en Alemania, por ejemplo, es consecuencia de su propia historia. Entonces llega Vance y se presenta en plena campaña electoral de Alemania y les dice a los alemanes que ese cordón sanitario, eso es antidemocrático, y les dice, interviene de una manera manifiestamente agresiva en los delicados equilibrios políticos de ese país para apoyar abiertamente a la AfD, al partido de la extrema derecha. Pero claro, es verdad también que tenemos partidos que gobiernan, por ejemplo, en Hungría, que no consideran que Putin sea un invasor y que no quieren ser amigos de ellos, como es el caso de Hungría, o puede ser el caso también perfectamente de Meloni, o puede ser el caso de mañana de Le Pen en Francia. Entonces, desgraciadamente, esas opiniones públicas, en gran parte motivadas por la cultura contra la inmigración, especialmente contra la inmigración islámica, está creando un caldo de cultivo a unas opiniones políticas de ultraderecha que también son euroescépticas o antieuropeas. Y todo eso ayuda a que el proyecto de Vance y de Trump en relación con Europa, que es desintegrarla, que es deconstruirla, esté siendo ciertamente un peligro evidente, porque yo sinceramente tengo que decir que a pesar de que llevamos 70 años construyendo una unión supranacional maravillosa, como nadie en el mundo ha hecho igual, sin embargo hoy tenemos que decir que hay serios peligros de que la Unión Europea pueda seguir avanzando como lo habíamos construido y habíamos pretendido desde hace muchos años. ¿Cuál es la dimensión económica de esta tensión? Esta semana Estados Unidos ya impuso aranceles al acero y aluminio provenientes de Europa. ¿Qué impacto esto tendría en las economías europeas? ¿Se puede desatar una guerra comercial o este es el preludio de una negociación? Es un preludio de una negociación seguro, porque los anuncios todavía no se han materializado, excepto el del acero y el del aluminio, pero con entrada en vigor aplazado. Pero en todo caso, se sabe que Trump, digamos, negocia de esta manera, ¿no? Te mete el rejón y dice, ahora vamos a hablar, ¿no? Bueno, Europa sabe esto y muy probablemente la única respuesta que le quede sea una respuesta proporcionadamente semejante. Es decir, que Europa tendrá que establecer también aranceles a los productos americanos. Es verdad que Europa vende más a Estados Unidos que lo que Estados Unidos vende a Europa, pero en todo caso no habrá más remedio que aplicar las proporcionales sanciones a la exportación norteamericana a Europa. Y eso va a ocurrir con el mundo entero. Es que el mundo entero va a entrar en una guerra comercial. Es decir, lo que habíamos construido en los últimos 40 o 50 años de una organización del comercio internacional regulada que permitiera inclusive pues, asegurar las inversiones, establecer órganos arbitrales para resolver los conflictos, etcétera, etcétera, todo ha saltado por los aires. Todo. No hay una organización mundial del comercio a la que poder acudir cuando, bueno, no la hay porque Estados Unidos no nombra árbitros y al mismo tiempo porque Estados Unidos ha roto abierta y unilateralmente los principios y los artículos establecidos en los acuerdos de comercio internacional. Entonces, ese es el mundo al que vamos.
Yo creo que tenemos que ser conscientes de que Trump está literalmente destruyendo el marco multilateral, ese marco que el mundo necesita, porque si hay que abordar el cambio climático o las vacunas contra otras zoonosis o la protección de los océanos o los principios de los derechos humanos o el Tribunal Penal Internacional o tantas cosas que el mundo ha ido construyendo poco a poco en lo que llamamos multilateralismo, eso todo se ha tirado por los aires. Y Trump está representando abiertamente una vulneración de esos principios y una vuelta a un mundo selvático en el que el más fuerte puede más y el más débil sufre más. ¿Qué está en juego en las elecciones del próximo domingo en Alemania, el 23 de febrero? ¿Puede estas elecciones emerger algún contrapeso para fortalecer la Unión Europea o un nuevo aliado para Donald Trump? Todo depende de cómo vayan los resultados, pero en fin, todo el mundo está pensando que digamos, la fuerza ganadora va a ser los cristianodemócratas, la derecha, digamos, tradicional, en torno al 30%. Es muy probable que la segunda fuerza sea la AfD, el partido de la ultraderecha, que puede andar rondando el 18%, y en torno al 15 o el 16 estarán los socialdemócratas, y luego los verdes con el 13-14%. ¿Qué puede ocurrir después? Yo creo que en Alemania no va a haber un acuerdo de gobierno entre los cristianodemócratas y AfD. No lo creo. Yo creo que la historia y la cultura alemana es profundamente contraria a incluir en el gobierno a expresiones que tienen una conexión con la historia alemana tan directa. Entonces, es muy probable que pueda haber un gobierno de los cristianodemócratas con los socialdemócratas, una gruesa coalición, que se suele decir. Eso, en mi opinión, será bueno para Europa, en la línea, digamos, de fortalecer una Alemania potente, con criterios europeístas para defender Europa frente a todo este mundo hostil. Y es muy pronto para decirlo, pero yo creo que el camino va a ir más por ahí que por otro lado. Gracias, Ramón. Encantado.